Hoy yo no haré el vídeo, hemos engañado a un compañero para hacerlo por nosotros. Este es Max, SEO Manager de PC Componentes, el encargado de que cuando buscáis nos encontréis. Es su primera vez, ¿lo habrá hecho bien? Dentro vídeo. Apple, Xiaomi, Garmin, Polar, todos prometen medir tu entrenamiento con precisión, pero hoy vamos a ponerlos a prueba en uno de los escenarios más exigentes posibles, un WOD de CrossFit, real, como una clase que podrías hacer tú mismo. Al final de este vídeo sabremos cuál mide mejor tus pulsaciones y tus calorías. Para esta prueba vamos a enfrentar a estos 4 dispositivos totalmente diferentes. Todos van a registrar exactamente el mismo entrenamiento y al final compararemos sus resultados para descubrir cuál es el más preciso, cuál es el más cómodo y, en resumen, cuál te recomendaría yo para tu día a día. Nuestros participantes son el Apple Watch Series 11, el Xiaomi Smart Band 10, el Garmin Forerunner 55 y el Polar H9. 4 dispositivos muy diferentes, pero con el mismo objetivo. Al final, medir tu rendimiento, tus pulsaciones y obtener todas esas métricas con las que luego jugarás a saber dónde has estado mejor y dónde vas a poder mejorar. Para probar los 4 dispositivos, hoy nos hemos venido a un CrossFit que está en la Avenida del Puerto, en Valencia, Cross Training Valencia, y este es Leo, que nos va a contar en qué consiste el entrenamiento de hoy para hacer las pruebas. Gracias, Max. Hola, buenas. Hoy tenemos un entrenamiento de unos 35 minutos. Tenemos una primera parte donde tenemos un trabajo de aumento de la frecuencia cardíaca y trabajos de empuje y tracción. Luego tenemos 10 minutos de levantamiento de pesas. Y por último tenemos un trabajo de gimnásticos con un contraste bastante diferente a los ejercicios anteriores. Ya tenemos todos los dispositivos preparados y vamos a empezar con el entrenamiento para ponerlos a prueba. Durante la sesión veremos cómo responden cuando las pulsaciones empiecen a subir, ya que el entrenamiento de hoy combina ejercicios explosivos, cardiovasculares y movimientos de halterofilia y gimnásticos. Al final buscamos esos cambios constantes de intensidad que harán que pongamos a prueba cada uno de ellos. ¡Empezamos! Entrenamientos finalizados, han sido 2 veces todo el entrenamiento que hemos planteado para así poder probar los 4 dispositivos. Como daros un primer feedback sin entrar en datos, que esto vendrá luego, me ha sorprendido bastante, sobre todo el Garmin, por su facilidad a la hora de llevarlo, poco peso, también con el sudor no notaba que resbalaba ni nada por el estilo. Y bueno, creo que ha sido una muy buena elección. Sí que es verdad que si tuviese que quedarme con uno para un entrenamiento más específico o donde necesitase más regular los datos y tener ese control, quizá optaría por la banda de Polar. Al final, en movimientos de CrossFit creo que es el más cómodo porque, por ejemplo, con el movimiento de gimnásticos que necesitábamos calleras, con los 3 relojes no he podido ponerme las calleras, pero sin embargo con la banda de Polar sí que hubiese podido. Creo que también la medición es más exacta, aunque luego cuando analicemos los datos veremos más en detalle cuál ha sido la captura de todos los 4 dispositivos, pero en general esas han sido mis sensaciones. Creo que el Apple Watch pesa demasiado, transpira muy poco la correa, aunque hay opciones de poderla cambiar, pero se me ha hecho un poco más incómodo. Y en cuanto al Xiaomi, es verdad que a nivel prestaciones y relación calidad-precio creo que es una muy buena opción. Se nota muy ligero, no molesta, en cualquier flexión de la muñeca tampoco lo llegas a percibir como algo que te está bloqueando. Pero sí que es verdad que creo que tenía cierto lag a la hora de ir registrando los datos, sobre todo cuando he pasado de un ejercicio a otro para poder ir controlando que se estaba registrando todos los datos correctamente. Entonces, como una primera valoración, creo que me quedaría con el Garmin como un reloj de entrenamiento diario y más para CrossFit, entrenamiento híbrido. Y si quisiese prepararme alguna prueba con más detalle, quizá combinaría con el Polar o me quedaría solo con el Polar
que al final es otra muy buena opción a nivel de precio. El Apple Watch, básicamente, para el día a día creo que es una opción muy top. Quizá el entrenamiento de alta intensidad se le queda un poquito fuera, y el Xiaomi puede ser un buen reloj de introducción, al final es un precio muy asequible y que al final te empieza a dar unos pequeños datos y, bueno, creo que es cómodo a la hora de llevarlo. Así que nada, nos vamos para casa y ahí continuamos con los datos. Ahora vamos a pasar a revisar todos los datos que hemos extraído de una forma general, sin entrar en tecnicismos, pero dándonos una visión clara de cómo y por qué elegir estos productos. Lo primero que tenemos que saber es que la medición que realizan las pulseras va sobre la muñeca y es una medición óptica, mientras que la banda va sobre el pecho y es una medición a base de electrodos. Con lo cual, ¿esto por qué lo comentamos? Porque vamos a utilizar los datos de la banda pectoral como referencia. Con las métricas en la mano, que vamos a consultar en esta tabla, podemos ver cómo la frecuencia media y máxima que ha obtenido el Polar se sitúa entre 140 la media y 172 la máxima. Tomando esos valores como referencia, vemos que el Apple Watch ha sido la pulsera que más se ha acercado a estos valores, mientras que, por sorpresa, el Garmin ha sido el que más se ha desviado de estos valores. Al final, estas desviaciones van a ocurrir siempre que hagamos deportes estilo CrossFit, donde hay mucho movimiento de muñeca, que si barra, gimnásticos, etc. Entonces, siempre esas bandas pectorales van a hacer que sea una medición mucho más exacta. Mientras que las pulseras podemos obtener estas diferencias que, como habéis visto, por ejemplo, el Garmin se sitúa muy lejos del valor de referencia del Polar. Ahora pasamos a analizar la frecuencia cardíaca máxima. Si empezamos a analizar el resto de valores, ¿adivináis cuál es el que más ha clavado ese valor de referencia? Pues sí, el Apple Watch. Mientras que el Garmin, que era la gran apuesta que tenía yo personalmente por este dispositivo, se sitúa en 166, un valor muy alejado con esa referencia. Mientras que el Xiaomi, que al final es un producto con un precio mucho menor, se ajusta a los 174, tan solo una diferencia de 2 respecto a ese valor de referencia. En cuanto a las calorías, tenemos que primero especificar que dos de los dispositivos han sido probados conjuntamente, el Apple Watch y el Garmin, y por otro lado se ha probado conjuntamente el Polar y el Xiaomi. Por lo tanto, aquí ya vamos a tener una diferencia a la hora de contar calorías, porque el ejercicio no ha sido exactamente el mismo y al final, después de un primer WOD, mi cuerpo al final tiene una predisposición diferente a realizar una segunda actividad. Pero sí que creo que es súper interesante destacar cómo el Polar ha marcado unas 259 calorías, mientras que el Xiaomi, que ha sido el otro producto que hemos probado a la vez, marca un 26% menos de calorías. Y esto es algo que ya anteriormente había dicho que notaba como un pequeño lag en cuanto a los datos del Xiaomi cuando iba consultándolo a la vez que iba haciendo el ejercicio. Entonces creo que esa es la principal diferencia a destacar en este punto, porque las otras dos comparativas del Apple Watch con el Garmin sí que se han quedado en calorías consumidas muy similares. Estamos hablando de unas 311 consideradas por el Apple Watch y unas 324 consideradas por el Garmin, con lo cual aquí no hay mucha más diferencia ni nada que comentar. Y llega la decisión final. ¿Cuál de estos productos sería el que yo me acabaría comprando? Pues tengo que ser totalmente sincero. Si mi objetivo fuera prepararme para una competición o necesitase un nivel de fiabilidad muy alto, sin duda elegiría la banda de pecho Polar H9. ¿Por qué? Porque al final, para el deporte que yo practico principalmente, que es el CrossFit, una banda pectoral siempre me va a permitir una mayor libertad de movimientos, mucha menos fricción, por ejemplo, en las muñecas. Voy a poder utilizar calleras, que por ejemplo, durante estos WODs que hemos hecho no he podido utilizarlo, porque al final el reloj no me permitía toda la infraestructura de la callera que es necesaria. Entonces creo que esa sería mi elección como persona que quiere prepararse y que necesita esos datos para tener una medición muy exacta, perdiendo el poder llevarla de forma continuada, como sí que me daría uno de los relojes. Si tuviese que quedarme con un reloj, me quedaría con el Apple Watch. ¿Por qué? Porque su precisión es mucho más exacta que los otros dos rivales y creo que además, cambiándole la pulsera, creo que podría obtener una mayor comodidad, sobre todo a la hora de hacer pues todos los ejercicios que hemos comentado. Tiene un peso más elevado que el resto, pero bueno, yo creo y confío que con una pulsera mejor adaptada y con mejor ergonomía puede funcionar muy bien. Y además, en combinación con la Polar, creo que ya es un combo
top para poder medirte y que al final no lo vas a poder utilizar el Apple Watch en todos los ejercicios, pero sí, por ejemplo, un entrenamiento funcional, un hybrid, que ahora está muy de moda, y creo que es ese complemento que perfecto para poder hacer esas mediciones que te ayuden a ir mejorando. Si quisieras una opción un poco más barata y demás, bueno, creo que el Xiaomi puede estar muy bien, puede ser una buena forma de iniciarse dentro de todos estos wearables que te ayudan a medirte el sueño, el deporte, etc. Pero bueno, mi decisión sería 100% la banda a nivel estrictamente deportivo y el Apple Watch porque esa medición más exacta creo que me ayudaría. ¿Te esperabas este resultado? Déjamelo en comentarios, suscríbete si quieres ver más vídeos, análisis de productos como este y te dejamos en la descripción los enlaces para que veas más información de todos estos productos en PC Componentes. ¡Nos vemos!